Hola, buenas noches. Continuamos con el proyecto de arquitectura de software. En este caso vamos ya a empezar a trabajar con la base de datos y la parte de inicio de sesión. En un futuro vamos a trabajar más cosas, pero ahorita continuamos con eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo creé una nueva base de datos. Aquí lo que hice fue la base de datos le puse proyecto arquitectura y creé una tabla que se llama usuarios. Estos son los campos que va a contener la tabla de usuarios con el tipo de dato, etcétera. Aquí lo único que es importante recordar es que yo el ID de usuario lo estoy poniendo como entero y no le estoy poniendo como autoincremental. Y el tipo de usuario me va a servir a mí para dar permisos o que vea solamente ciertas cosas cuando ya está trabajando directamente en los inicios de sesión, ¿no? Porque muchas veces tenemos usuarios administradores y no queremos que los demás usuarios vean toda la información. Ya que tenemos nuestra base de datos, guardamos esto. Lo voy a minimizar nada más para acordarme bien de los nombres de los tablas que yo puse, de los campos, perdón. Y aquí en mi Visual Studio, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es agregar las referencias. En este caso, tenemos que hacer referencia de la capa de presentación hacia la capa de dominio y a la capa de soporte. Esto nada más recordando un poquito el diagrama que mostramos en la sesión pasada, vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo le doy clic aquí con botón derecho, le ponemos agregar y luego referencia. Eso es nada más para que yo pueda ver información de uno a otro, por ejemplo. Y aquí tenemos com y sería una referencia a algo del mismo proyecto. Me van a aparecer los demás proyectos que yo tengo en la solución. Entonces, la de presentación, si se acuerdan, presentación es la que va hasta arriba. La que viene inmediatamente abajo sería la parte de dominio. Esa va aquí. Y del lado de dominio va a la de acceso de datos. Todas estas van a tener referencia a la capa de soporte. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es entrar a la capa de presentación, le doy enlace a la capa de dominio y a la capa de soporte. Le vamos a poner OK. Después, yo entro a la capa de dominio, botón derecho, agregar, referencia. La capa de dominio nada más tiene a la de acceso de datos y a la de soporte. Y finalmente la de acceso de datos simplemente va a tener una referencia a lo que sería la de soporte. No tiene ningún enlace con las demás. ¿Sale? Entonces, ahorita lo primero que tenemos que hacer es empezar ya a trabajar con nuestras clases para poderme conectar con la base de datos. Entramos aquí en la de acceso de datos, que es la primerita que yo debo de tener. Le doy botón derecho, le vamos a poner en agregar una nueva clase. Vamos a agregar una nueva clase. A esa clase lo único que vamos a hacer es ponerle de nombre, le vamos a poner conexión a SQL, connection to SQL, ¿sale? Entonces, eso es lo único que vamos a tener. Si me ven que volteo es porque aquí abajo tengo mis anotaciones, de repente se me van algunas cosas y mejor lo tengo ahí. Luego, es bien importante, yo siempre recomiendo que todos los using vayan adentro de los namespace. ¿Por qué? Porque te hace más portable tu solución. Entonces van a poder identificar aquí en la parte inferior esta escobita que es para borrar el código o para limpiar tu código, y lo único que va a hacer al yo presionarla me va a dejar netamente el código que sí estoy utilizando. Entonces esta clase de conexión a SQL es una clase pública porque yo puedo acceder desde una capa superior. Entonces vamos a poner aquí public class, pero debe ser una clase abstracta. Abstract, ok. Entonces ya con eso lo único que estoy haciendo es que es una clase pública. Y por ejemplo aquí, para yo hacer conexión con SQL debo de poner using system.data.sql client. Por ejemplo, aquí no me aparece esta parte de SQL client. Todavía no, yo no lo hago la referencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a mover esto un poquito. Vamos a entrar aquí a mi solución, le voy a dar botón derecho, donde dice la parte de los paquetes, administrar los paquetes Nugget. Ahí lo que tan rápido carga va a depender mucho de tu enlace a internet. Entonces aquí le vamos a poner donde dice browse. Y aquí en buscar vamos a poner SQL client. Y hacemos la búsqueda de lo que es ese
ese objeto, ¿no? Ok, entonces por aquí ya nos aparece, vean nada más cuál es el que yo voy a descargar y yo lo quiero instalar pues técnicamente para no tener ningún error, lo voy a instalar en la capa de acceso de datos, en la capa de dominio. En las demás no creo que se utilice, donde sí estoy seguro que se va a utilizar es acceso a datos y probablemente en presentación. ¿Por qué en la de acceso a datos? En la de acceso a datos se va a hacer uso porque es donde yo tengo el insertar, el modificar, ¿no? Entonces, si yo veo que lo requiero en algún otro, pues nada más lo instalo. Entonces, ahorita nada más lo voy a poner acceso a datos y presentación, ¿sale? Entonces ya lo vamos a poner, luego le vamos a poner instalar. Ahí va a depender de tu conexión a internet. Voy a dejar que se instale. Ok, entonces ya nada más lo instalamos para la capa de acceso a datos. Si por cualquier cosa lo quieres instalar a todas las demás, pues no va a haber problema. Tal vez ahí el único error que te pudiera marcar es el framework de trabajo. Seleccionamos 4.5, lo dejamos por default del 4.5 y tal vez eso te pudiera generar error, pero de ahí en más no debe de haber ningún problema. Entonces ya lo instalamos a la de acceso a datos. Y ahora si se fijan, pues ya no nos marca el error. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es nuestra conexión a la base de datos. Tenemos que poner el nombre del servidor, etcétera. Aquí lo único que tenemos que hacer, además de eso, es voy a poner una variable privada. Vamos a ponerle private, read only, string, y le vamos a poner connection, string, cadena de conexión, no nada más para ir a almacenar la información. Entonces, aquí voy a hacer un método o una función, conexión a SQL, y lo que va a contener ese método es mi cadena de conexión a lo que sería el servidor de la base de datos. Aquí es connection string, va a ser igual. En este caso va a dar source. Yo ahí te recomiendo que, por ejemplo, si no te sabes el nombre del servidor o tiene muchos caracteres, pongas local. Debe de tomar tu servidor local. Probablemente algunos les pueda generar algún detallito por ahí, pero lo podemos ir arreglando conforme vayamos avanzando. Y también, si no te acuerdas aquí, porque aquí lleva la diagonal invertida, déjenme buscar. Ahí está diagonal invertida dos veces. SQL Express. Esta cadena de conexión tú la puedes obtener si tú de aquí te desconectas y te quieres conectar. Sería todo esto mismo, ¿no? Nada más que en lugar de Marco Aurelio, que es mi nombre de la computadora, yo pongo local y si va la instancia SQL Express. Técnicamente eso queda exactamente igual. Luego va punto y coma. Database, a qué base de datos me voy a conectar. En este caso, el nombre de la base de datos sería como aparezca aquí. Proyecto arquitectura. Debe de estar igualito. Y la parte de seguridad, ¿no? En este caso vamos a ponerle integrated. Voy a hacer esto para que se alcance a ver bien. Security igual a true. Ok, entonces esa es mi conexión a mi servidor. Con eso yo ya puedo estarme conectando al servidor sin necesidad de abrir otra cosa. Y luego ya voy a poner un método para que me obtenga la conexión. Aquí sin querer borré algo. Entonces aquí voy a poner protected. Un método protegido, SQL connection, que va a hacer obtener la conexión. Get connection. Y lo único que va a regresar es una instancia return a la conexión. New SQL connection, pero el parámetro va a ser con la conexión, con el connection string. Es decir, cuando se ejecute esta parte, yo ya voy a tener esta cadena de conexión y aquí me va a mostrarle, va a hacer la conexión, me va a regresar la conexión. Ese nada más es técnicamente lo que yo debo de tener en mi capa de acceso de datos, ¿no? O en la primera parte, porque también en la capa de acceso de datos voy a estar teniendo todos los inserts de las demás tablas. Ahorita nada más con ese es más que suficiente. ¿Qué es lo que siguiente que debemos de hacer? Entonces, ahora, lo siguiente que debemos de hacer, voy a poner eso aquí,
para poder estar viendo mejor, es generar lo que sería nuestro usuario o los datos del usuario. Entonces, aquí mismo, en la de acceso de datos, si se fijan, bueno, aquí me abrió esto, voy a cerrarlo. Si se fijan, ya tengo esta clase. Ahí mismo voy a agregar una clase nueva. Y a esa clase le vamos a poner, permítanme un segundo. A esa clase yo le voy a poner usuario, data access, object. O el objeto para la conexión nada más, ¿no? Entonces ya, ahí va. Ok, hacemos la limpieza de código. Yo siempre la recomiendo que se ponga al inicio. Aquí lo único que yo voy a tener que estar utilizando, voy a poner el using system data.sql, un cliente de SQL. Luego, de aquí yo voy a tener acceso a la parte de data, system, data, y además voy a estar teniendo relación con, o voy a poderme hacer referencia al caché, pero ahorita ese todavía no lo defino, entonces voy a quedar pendiente con ese de caché. Lo voy a escribir, me va a marcar error, ahorita lo definimos, user. En este caso sería capa soporte punto caché. Ahorita lo vamos a hacer eso y ya no me va a marcar el error, ¿sale? Entonces aquí en esto de capa soporte, la referencia, control punto, para ver nada más por qué. Entonces se supone que yo de la de acceso de datos nada más lo voy a verificar. Aquí en las referencias. Capa soporte, ok, sí tiene referencia, entonces ahorita ya se corrige ese error. Vamos a ver nada más por qué es. Luego aquí, esta clase va a ser pública, public class, pero me va a heredar todo lo que contenga la clase connection to SQL. Es decir, ya el método de generar la conexión y eso lo estoy heredando, entonces yo desde aquí lo voy a poder utilizar. Aquí lo único que vamos a hacer, bueno, para no revolvernos tanto, vamos a ir a la parte del user caché. Entonces, por ejemplo, aquí en soporte, vamos a ver, solución. Tengo esto, ¿no? Yo voy a generar una carpetita nueva y a esa le vamos a poner caché. Entonces, y adentro de caché, lo puedo hacer ahí directo, lo puedo poner afuera, no hay ningún problema. Yo voy a agregar una clase que se va a llamar usuario caché. Ese de usuario caché voy a hacer limpieza de código. Voy a contener son todos los campos que están dentro de mi tabla. Por ejemplo, voy a definir propiedades con el get y el set. Entonces, para esto es recomendable poner prop de property, luego tabulador dos veces, y ya se me genera el formato de la propiedad. En este caso es static, una propiedad estática de tipo entero que va a ser id usuario y va a tener su get y su set. Luego voy a tener otra exactamente igual, pero que ahora esta, sin querer mandar imprimir, perdón, va a ser id tipo usuario. Luego voy a tener otra igual, bueno, va a ser ahora string, que va a ser nombre. Y lo único que yo debo de repetir es lo mismo, pero para que tenga nombre, apellido paterno, apellido materno, usuario, contraseña y activo. Entonces, vamos a... Ok, entonces ya por aquí tenemos todos los campos de la clase. Nada más aquí me faltaría ponerle que esta clase va a ser pública, porque puedo acceder desde otras
que va a ser pública, y estos son los campos que están en mi base de datos. Ahora sí, ya yo cierro esto. Aquí ya tenemos toda la información. Y si se fijan, ya aquí no me marca el error, porque yo ya voy a estar trabajando de manera directa con lo que sería el usuario. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer aquí es un método, porque por ejemplo, yo lo que voy a intentar, primero voy a hacer el método, después vamos a hacer la parte la parte visual o la parte de codificación y todo eso. Voy a hacer un método para loguearme a mi base de datos. Entonces, para yo poderme loguear, lo que yo necesito es tener un usuario y una contraseña. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un método público. Lo voy a poner de tipo bool y voy a recibir dos parámetros. Uno que se va a llamar usuario y uno que se va a llamar contraseña o password. Perdón, aquí me faltó. Aquí me falta el nombre, por eso me está marcando el error. Public bool, le vamos a poner login. Ok, entonces ese método público que se llama login me está marcando error porque yo lo puse de un tipo, entonces tiene que regresar algo, si no, por eso me está marcando error. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es un using bar, y lo que voy a hacer es generar mi conexión o hacer mi conexión. Voy a poner connection, va a ser igual a get connection. ¿Sale? Entonces, con eso lo que voy a hacer es enlazarme a mi base de datos. Nada más, eso es lo único que voy a estar haciendo. Por aquí me está marcando un detalle. Exacto, me falta esto. ¿Sale? Entonces, luego lo que tengo que hacer es abrir mi conexión. Entonces voy a poner connection.open. Luego, ya que abrí mi conexión, lo que voy a hacer es un comando de SQL. El comando de SQL es aquel objeto que va a tener todas las propiedades de tener un query, de que se ejecute ese query, etcétera. Entonces aquí lo que voy a poner es otro using, va a ser un var command. El nombre de la variable ustedes pueden poner otro, new SQL command. Ok, entonces ya con eso esta variable va a tener todas esas propiedades de yo ponerle un query, etcétera. Y aquí lo único que le voy a poner es, primero, que el command va a tener la conexión, punto connection, va a ser igual a connection, sale. Después viene el command text, que es tu query. Y en el query, acuérdense, yo lo que quiero hacer es, voy a verificar si hay un usuario que tenga este nombre y que tenga este password que yo le estoy mandando. Entonces para eso te voy a poner un select asterisco from el nombre de mi tabla. En este caso la tabla se llama usuarios. Luego un where para decir dónde. El usuario es igual arroba user. Ahorita veo esos métodos, esas variables, cómo se definen, y que además la contraseña sea igual a un password. Y la otra propiedad que voy a verificar, que activo sea igual a true. Ese de activo se utiliza normalmente para decir si no he dado de baja algún usuario. Es nada más para validar si sigue activo o no dentro de mi base de datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya que tengo eso? Por ejemplo, yo en lo que necesito, yo estos parámetros los estoy mandando aquí, los voy a mandar desde mi capa de presentación, pero aquí los estoy poniendo con estas variables. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es agregar esos parámetros, .parameters, .add with value, me falta aquí es agregar con valor, y lo único que voy a hacer es que al que llamo usuario se le va a asignar el que llega como user para que sepa que ahí está, y no importa el orden en que lo pongan, es decir, no tengo que ponerlo antes del command text, eso es indistinto. Arroba pass de password, coma pass. Ok,
Después de eso tenemos que decirle que es un tipo de conexión. Sería comando punto tipo de comando, command type va a ser igual a command type.text, que es una cadena de conexión, es un texto lo que se va a hacer. Y después lo que tengo que hacer, el reader es el objeto que me sirve a mí para ejecutar y almacenar si la ejecución obtuvo información. Entonces vamos a poner SQL data, no es adapter, es reader. En la variable va a ser reader, va a ser igual a new, perdón, sería aquí command.executeReader, que se va a ejecutar. Entonces, aquí lo único que hice fue definir como toda la cadena de conexión y aquí se ejecuta. Ahora, lo que voy a hacer es que si el reader, es decir, si esta variable tiene algún renglón, quiere decir que sí encontró algo. Entonces, no estaba vacío o no encontró, sí encontró el usuario. Entonces, ahí lo que voy a hacer es guardar esa información en mi caché, que sería que ¿y cómo lo guardo? Voy a poner un mientras reader. Mientras yo esté leyendo, se va a estar ejecutando este proceso y es como yo le voy a ir asignando los valores. Entonces, por ejemplo, si se fijan, yo tengo un usuario.caché y tengo algo que se llama id usuario. Eso es el primero que se obtiene. Entonces sería en el reader.getInt es la posición 0, es como un arreglo. Luego el usuario.id tipo de usuario de mi reader.get también es la posición 1. Después viene el usuario.nombre, ese va a ser el reader.getString, esa es la posición 2. Y así continuamos hasta terminar. Ok, entonces ya con eso tenemos todos nuestros datos del usuario y finalmente lo que tenemos que regresar, ya que hizo la lectura, return true, para decir que sí encontramos algo. Y si no, en este caso, si no encontró nada, si buscó con el nombre del usuario y con la contraseña del usuario, pero aún así no lo encontró, vamos a regresar un false. Eso es nada más para decirle a nuestro, cuando ya estemos ejecutando, que no se encontró ningún usuario. ¿Sale? Aquí en este caso, técnicamente ya vamos como que un video un poquito largo, pero vamos bien. Entonces nada más ahorita lo único que hicimos fue generamos las referencias, hicimos nuestro primer método adentro de lo que sería la capa de acceso de datos. En el siguiente video voy a poner ya la de dominio y voy a empezar a hacer la parte de la presentación ya con los botones, etcétera, ¿no? Espero les haya gustado el video, les sirva, no olviden suscribirse, no olviden seguirme en Facebook, en YouTube.